Ay, pues estoy muy contenta y halagada porque una vez más estoy aquí con el doctor médico cirujano Raúl Hernández Pacheco, al que quiero y respeto tanto. Raúl, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Luis, me encanta estar aquí en tu programa y es un placer nuevamente estar aquí contigo en un tema tan importante en estos Tan días. importante y tan vigente en este momento, Raúl, porque oímos tanta noticia fea que todos estamos ahí medio ciscados y la verdad. Pero bueno, antes que nada, pues cooperar con la autoridad de salud, como ya lo hemos dicho muchas veces, lo hemos repetido hasta el cansancio, pero hoy queríamos hablar acerca de la importancia de la oración, desde tu punto de vista, que también eres cristiano evangélico, y la verdad es que me gustaría hablar mucho. Me mandaste un video hermoso que vamos a estar pasando un poquito a lo largo de la entrevista, donde aparecen varios presidentes, sobre todo de los países más amolados, hay que decirlo tal cual. Estamos viendo en este video al presidente de Paraguay, que es católico de hecho, Mario Abdo Benítez. Vemos también al presidente de Panamá, que es católico, al presidente de Guatemala, que curiosamente, bueno, también es católico, el presidente de El Salvador, en fin. Son todos estos personajes, incluso Donald Trump, que por primera vez habla de la oración y de la importancia de rezar o orar, o como lo quieran ver. Aquí no se trata de la religión, sino de la importancia. ¿Para qué nos sirve orar? Cuéntame un poco. Sí, esto es importante porque la importancia de la oración reside principalmente en no simplemente externar a Dios nuestro problema, porque Él ya lo sabe, porque Él es Dios. La importancia de la oración es reconocer que el mundo está en total pecado. ¿Y cuál es ese pecado? Que ha rechazado las leyes de Dios, ha rechazado totalmente sus mandamientos, sus ordenanzas, y eso es por lo cual a lo largo de la historia podemos ver que Dios ha mandado plagas cuando la maldad del hombre se ha incrementado muchísimo y ha acabado con la paciencia del Altísimo Dios. Entonces voy a documentar eh, en la historia de la humanidad ha habido muchas plagas. Lo voy a documentar con la palabra de Dios, para que no sea solamente mi opinión, sino que sea la palabra de Dios, la palabra de Dios viviente. Mira, en la humanidad ha habido, por ejemplo, en Egipto, que fue la primera potencia mundial, Dios mandó muchas plagas, mandó plagas en las cuales Él empezó a decirle que se arrepintieran de sus pecados y se volvieran al Dios vivo. Después hubo otra nación muy importante, que fueron los asirios. Los asirios actualmente su capital es Mosul, que es en Irak. Y bueno, esa fue una cosa muy importante, donde Dios manda a su profeta y le dice que de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y este profeta va y empieza a predicar que va a ser destruida Nínive. Y quiero leerte la palabra de Dios, donde dice: vino palabra del Altísimo Dios a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ese es el problema, ha subido la maldad. Y este profeta va y dice, y comenzó Jonás a predicar en la ciudad: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Esto es lo importante, no solamente es clamar a Dios, sino conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Esta es la clave, lo importante, reconocer que estamos en un mundo que está enfermo, que está contaminado y que pronto pudiera morir, desaparecer.
porque las plagas siempre las ha mandado Dios. Y lo quiero documentar en el pasaje de Isaías. Te interrumpo un poquito. A ver, yo quisiera pensar, porque obviamente nos escucha gente de todas las religiones, que debe haber un equilibrio, ¿no? O sea, estamos hablando estrictamente de la parte, obviamente, del creador y de Dios, pero sí debiese haber un equilibrio, porque a mí me preocupa un poco cuando, por ejemplo, la religión católica, pues dice, ayúdate que yo te ayudaré, en el caso de nosotros católicos, ¿no? Y dices, pues no te dijo que Él va a hacer todo por ti, es decir, tú también pon de tu parte, porque veo gente que quiere echar toda la responsabilidad de lo que acontece a la parte religiosa o decir, Dios, arréglalo, o ay, Diosito, ¿qué vamos a hacer? Y la otra parte, pues que también es la científica, que incluso lo tuyo es muy interesante porque tú tienes las dos cosas, tú eres un hombre de ciencia, tú eres médico, y cómo lograste, o sea, cómo logras tú, pues darle a esta gente esa paz interna, decirle, ora, a mí me lo has dicho, ¿no? Yo quiero saber cómo decirle a la gente que se acerque, los que están hospitalizados, los que tenemos miedo. O sea, esto, me estás dando toda la documentación y me interesa, pero me gustaría que me dijeras un poco en concreto este tipo de cosas, cómo podemos acercarnos. Sí, lo importante de esto es que esto no es cuestión de religión. Dios ama a todo el mundo. Por eso a Jesucristo le llaman el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que todos somos pecadores, pero que debemos ser conscientes de ese pecado y que debemos de arrepentirnos. La gente tiene una religión, pero no tiene temor de Dios. La gente tiene una religión, pero no conoce mucho de Dios. Eso es lo importante de conocer qué le gusta a Dios. Dios quiere, y Él que sepamos, y lo dice aquí en Isaías, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Y para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Él dice que Él es el que hace todo. Él forma la paz y crea la adversidad. Si hay una plaga es porque Él la ha mandado, pero con un fin, con el fin de que la gente se vuelva a Dios, que se arrepienta de sus pecados, que se convierta a Dios y que tenga temor de Dios. Significa el que robe, ya no robe, ahora trabaja con el que no tiene. El que mienta, ya no mienta. El que mate, ya no mate. El que sea adúltero, que ya respete tanto a la mujer como al hombre. O sea, es un verdadero arrepentimiento con obras dignas de arrepentimiento. Porque con una religión, la gente tiene una religión, pero se da golpes de pecho, pero no puede perdonar. Y dice Dios también en Eclesiastés, dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Dios manda plagas, siempre ha mandado plagas. Ahorita hay muchas plagas, pero el mundo no alcanza a contemplarlas. Mucha gente está muriendo de SIDA y esa es una verdadera pandemia que no ha acabado, pero la gente no sigue totalmente en el pecado, la gente no tiene temor de Dios. Ha habido otras plagas, pero la gente no se arrepiente.